Chicos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de por qué es tan complicado hacerse un por cien en criptomonedas y quiénes son las personas que realmente se pueden hacer ese por cien, para saber si tú estás en ese grupo de personas. Así que sin más dilación, chicos y chicas, empezamos. Y te lo digo desde ya, pero no quiero que lo hagas todavía. Si durante el vídeo te está gustando, te está entreteniendo o te está sirviendo de algo, por favor, like y suscríbete porque me ayudas un montón. Y es que, chicos, como ya sabéis, estoy haciendo charlas en el canal y es que una de las preguntas más recurrentes en las charlas en las que hago es básicamente: Johnny, ¿qué proyecto se puede hacer un por cien? Johnny, ¿qué proyecto me puede jubilar durante este bullrun? Johnny, ¿qué proyecto va a performar a un siguiente nivel? Chicos, las probabilidades de hacerse un por cien en criptomonedas es muy complicado y para eso vamos a traer este vídeo. ¿Cuántos proyectos se hicieron un por cien en el anterior bullrun? Teniendo en cuenta una serie de métricas como por ejemplo la evaluación, como por ejemplo el market cap. ¿Y qué es lo que podría pasar de cara a este bullrun? Estamos actualmente en CoinMarketCap 8 de noviembre de 2021. Y si vamos bajando un poquito, bajamos un poquito y bajamos un poquito más, vamos a ver el total de 600 proyectos que se encontraban el 8 de noviembre de 2021, terminando ese último día el bullrun de Bitcoin. Y encontramos en la posición número 600 de CoinMarketCap el proyecto de Cream Finance con prácticamente 57 millones de market cap. Acordaos de este número. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a pasar a los Excel de la realidad del bullrun, en el que el tiempo entre fechas es 1 año y 5 meses desde el 10 de mayo de 2020 al 8 de noviembre de 2021. Básicamente, del anterior halving a el último día del bullrun. Vamos a pasar a la parte de los ganadores y tenemos aquí el primer por cien, que sería el caso de Dogecoin, que del 10 de mayo de 2020 al 8 de noviembre de 2021 se hizo un total de 115x. Oye, nada mal. ¿Qué otro proyecto también se hizo más de 100x? Pues si nos vamos por ejemplo al top 100, top 200 tenemos el caso de Terra Luna, que en paz descanse. También tenemos el caso de Matic Network. En el primer caso tenemos 300x y en el caso de Polygon actualmente tenemos 123x. ¿Qué es lo que pasaría si pasamos al top 200, top 300? Tenemos aquí un montón de proyectos como por ejemplo Kusama, Band Protocol, Kava, Constellation, Swiftborg, Wink, etcétera, 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 ANKR. Pero si nos vamos por ejemplo a los ganadores, a los que avanzaron al top 100 de CoinMarketCap, tenemos el caso por ejemplo de Kusama, de Elrond, de Torchain, de Telcoin y de Rapid Bitcoin. Pero ¿cuál se hizo más de 100x? Tenemos el caso de Elrond y de Torchain. ¿Qué es lo que pasó en el top 300, 400 de CoinMarketCap que avanzó a ese top 100? Pues bien, si pasamos a este top ya tenemos proyectos de segunda categoría, de segundo nivel. Ya no tenemos ni a Ethereum, ni a Polkadot, ni a Cardano, ni a Polygon, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, siguió habiendo proyectos que se hicieron un por cien. Igualmente, es lo que digo siempre, precio y proyecto no van de la mano. A lo mejor un proyecto que se encuentra en la posición 50 de CoinMarketCap tiene unos fundamentales que son increíbles, pero a nivel de tokenomics hay otro proyecto en el top 400, 500, 600 de CoinMarketCap que a lo mejor el proyecto no es tan bueno, o sí, quién sabe, pero sin embargo los tokenomics son muy buenos y en un momento dado el equipo hace marketing, se revaloriza una barbaridad y se ha hecho un por cien un proyecto que realmente no es tan allá. Entonces, del top 300, top 400, ¿qué proyectos avanzaron al top 100 de CoinMarketCap y se hicieron buenas X? Tenemos aquí el caso de Phantom, que se hizo un total de 874x, Zfuel, que se hizo 205x. A mí me sorprendió incluso un poco porque del top 400 al 500 de CoinMarketCap, que se colase en ese top 100 de CoinMarketCap en el anterior bullrun, tenemos absolutamente ningún proyecto. No tenemos ni un solo proyecto que se coló en el top 100 de CoinMarketCap en el anterior bullrun. De hecho, si nos vamos a la comparación del 400-500 con el resto de tops del anterior bullrun, tenemos aquí por ejemplo del top 100 tenemos Dogecoin, top 100-200 tenemos el caso de Terra y de Matic, top 200-300 Elrond, Torchain, top 300-400 Phantom y Zfuel, y del top 400-500, que si lo pensáis, en el top 400-500 sigue habiendo proyectos que están bastante bien. Fijaos, en el anterior bullrun ni un solo proyecto del top 400-500 que avanzó posiciones en CoinMarketCap se hizo un por cien, ni uno solo de ellos. Por cierto, chicos, este tipo de cosas que estoy haciendo en este vídeo a nivel de análisis los hago en charlas privadas.
Tiene mi contacto en la descripción y en el comentario fijado por si quieres más información acerca de estas charlas privadas. La verdad que de momento la gente está bastante contenta. Que por cierto, esto no lo he comentado en ningún vídeo, pero yo la charla la grabo por si en el momento en el que terminemos la charla no os acordáis de la mitad de las cosas, que es completamente normal por la cantidad de información de la que hablamos en la charla. Grabo la conversación y luego la paso a vosotros por privado para que siempre podáis acceder a esa grabación. Pero es que todavía nos queda un Excel más. ¿Qué proyectos que aparecieron después del 10 de mayo de 2020 al 8 de noviembre de 2021 se colaron en ese top 100 de CoinMarketCap? Y esto es lo que realmente sorprende, chicos. Hay proyectos que aparecen de la noche a la mañana y se siguen colando en ese top 100 de CoinMarketCap. Y después vamos a ver el por qué. Tenemos por ejemplo el caso de Solana. Tenemos por ejemplo el caso de Polkadot, tenemos por ejemplo el caso de Shiba Inu, Avalanche, Uniswap. Sé que sorprende, pero son proyectos que aparecieron después del halving de Bitcoin. Por ello siempre lo digo, chicos, no os preocupéis por las oportunidades. Teóricamente llevamos poco tiempo de bullrun, esa es la teoría. No os preocupéis de verdad porque van a aparecer proyectos que se van a hacer buenas X y que todavía no sabemos de su existencia. Si bajamos un poquito más tenemos también asombrosamente el caso de Polygon, Internet Computer, Axie Infinity, etcétera, etcétera, etcétera. Estos por ejemplo aquí ya no, pero entre ellos nos encontramos con unos cuantos de aquí. De hecho, si avanzamos un poquito más y pasamos al resto de proyectos, tenemos Solana, Polygon, Shiba Inu, Avalanche, Uniswap, Internet Computer, Axie Infinity, Filecoin, Bitcoin BEP2, bueno, Near Protocol, The Graph, PancakeSwap, Helium, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, si nos vamos a los ganadores, en cuanto al número de X, vemos cosas que no tienen absolutamente nada de sentido. ¿Qué proyectos del resto del top 100 de CoinMarketCap que aparecieron después del halving de Bitcoin el 10 de mayo de 2020 se hicieron 100X y se colaron en este top 100? Tenemos por ejemplo el caso de Shiba Inu, tenemos Helium, tenemos Axie Infinity, tenemos Solana y tenemos Arweave. ¿Y qué es lo siguiente que tenemos que ver? Entonces, en resumen, lo siguiente que tenemos que ver que es cuántos proyectos en total se hicieron 100x de ese top 100 al top 500 de CoinMarketCap. Y ahora me diréis, Johnny, pero al principio has contado hasta el top 600, cuando estabas en CoinMarketCap hasta el 8 de noviembre de 2021. Después vamos con eso. Si tenemos en cuenta cuántos proyectos se hicieron 1% en el anterior bullrun, proyectos que llegaron a tener buena capitalización, tenemos Dogecoin 1, Terra 2, Matic Network 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y del resto de proyectos, que también los tengo por aquí, tenemos Shiba Inu 9, Helium 10, Axie Infinity 11, Solana 12 y Arweave 13. Y si estos proyectos de aquí los ordenamos, tenemos el ranking final. Un total de 13 proyectos que del top 1 al top 500 del anterior bullrun se hicieron más de 100x. Shiba Inu con 54.777x, que ahora vamos a explicar el por qué. Helium 2444x, Phantom 874x, Axie Infinity 852x, Solana 462x, Terra, que en paz descanse, 301x, Zfuel 205, Elrond 182, Arweave 150, Torchain 135, Matic Network 123, Dogecoin 115 y termina este ranking Voyager Token con 100x. ¿Qué os parece? Entonces ya tenemos esta primera parte del vídeo, solamente 13 proyectos de este top 1 al top 500 de CoinMarketCap se hizo más de 100x en el anterior bullrun. Pero es que ahora venimos con la segunda métricas, estamos en el top 500 de CoinMarketCap en el 8 de noviembre de 2021. Realmente si bajamos un poquito podemos encontrar que en el top 600 Cream Finance ya tiene 56 millones de market cap. La mayoría de proyectos que tengan un mínimo de fundamentales ya aparecen con 500.000 de market cap cuando aparece el proyecto después de haber levantado un poquito de financiación. 500.000 de market cap, 5 millones de market cap, 50 millones de market cap. O sea, ya a partir de aquí, la mayoría de proyectos, las probabilidades de haberse hecho 1% son prácticamente nulas. Porque por la propia naturaleza de la mayoría de tokens, si la mayoría de tokens empiezan con 400, 500.000 de market cap, el simple hecho de ya decirlo de los 50 millones de market cap, ya matemáticamente no dan esas 100x.
Si a eso le añades el desbloqueo de tokens, apaga y vámonos, ya no hay 100x por ninguna parte. Entonces, teniendo en cuenta de que de este top 1 al top 500 de CoinMarketCap solamente el 2.5% de los proyectos se hizo 100x, o sea, acertar 2, 3 de cada 100 veces, que es muy complicado. Aparte de eso, ¿qué proyectos se hicieron un por cien? Pues chicos, hay 3 formas que son incluso un poco más sencillas, dependiendo de cómo se mire, de hacerse un por cien en criptomoneda. ¿Y cuáles son? Y os voy a poner, chicos, el ejemplo directamente con Solana. ¿Por qué? Solana, como ya hemos dicho antes, se hizo 400 y pico X desde el 10 de mayo de 2020 al 8 de noviembre de 2021. O al menos cuando apareció en CoinMarketCap. Como podemos ver, a partir de aquí el token vale 0.50, 0.60, que dice, vale, un precio bastante barato. ¿Qué es lo que pasa? A medida que vamos avanzando un poquito con Solana, podemos ver que al poco tiempo de su salida, solamente llevando 2 meses, el proyecto ya valía 2 y pico dólares, 3 dólares. ¿Qué quiere decir eso? Con que el proyecto ya valga 2 y pico dólares, un proyecto que en su momento, al principio cuando salió no tenía mucho market cap, ya no te puedes hacer 100x. O sea, en el momento en el que tú compras el proyecto, al poco tiempo de salir, unos cuantos meses después de salir, y el proyecto ya se encuentra en 3, 4 dólares, automáticamente ya no puedes hacerte ese por cien. Y más teniendo en cuenta el desbloqueo de token. Porque aquí podemos ver que sí, 1.5, 3 y aquí 200 y pico. Vale, pero ¿y el market cap? Si contásemos esto de aquí, habríamos visto de que el token se habría devaluado un poquito. ¿Por qué? Si nos venimos aquí directamente y bajamos, podemos ver que ahora mismo ya nos están desbloqueando tokens. Simplemente los tokens que se pueden llegar a generar del staking de Solana, porque es un token inflacionario, pero ya nos están desbloqueando más tokens. Entonces, ¿quién es realmente el que probabilísticamente y tiene requisitos más altos se puede hacer un por cien con criptomonedas? Pues puede ser, por ejemplo, los fondos de inversión de un proyecto que triunfe. Por ejemplo, Polychain Capital, Multicoin, Jump Trading, Sino Global Capital, CMS Holdings. Estos proyectos probablemente se hicieron un por cien en el token de Solana. Y no me atrevería, de verdad lo digo, no me atrevería tampoco a asegurarlo. Porque esta es la siguiente métrica que tenemos que conocer para saber si un token se podría llegar a hacer un por cien, teniendo en cuenta que tenemos la suerte de tener el capital o tenemos la suerte de encontrarnos en el momento de poder entrar en un token en una ronda privada. Por ejemplo, en el token de Solana, un token que ha levantado 360 millones de financiación, las probabilidades de hacerte un por cien, incluso siendo esta gente, son muy bajas. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver un montón de fondos de inversión y de rondas en las que los propios fondos de inversión han invertido en el proyecto. Por ejemplo, si nos vamos de nuevo al vesting de Solana, podemos ver que la ronda semilla se fue desbloqueando poco a poco, pero no solamente para Polychain Capital, se fue desbloqueando poco a poco para todos estos proyectos. Que probablemente la mayoría de ellos se encuentran actualmente en un por cien con el paso de los años, obviamente sí, y lo podemos ver aquí, claramente incluso más de 1 por 1000. Pero no creáis que por la propia naturaleza de las compras y ventas, todos ellos se hicieron un por cien, porque recordemos, esta gente son exactamente igual que nosotros, son seres humanos solo que con más dinero. O sea, alguno de estos seguro que tampoco se hizo un por cien, incluso estando mejor posicionados. Entonces, los fondos de inversión ya sabemos que tienen un poco más de posibilidades de hacerse un por cien. ¿Qué más agentes del sector de las criptomonedas se pueden hacer un por cien? Pues bien, y esto ya os digo, lo he tenido que repetir un montón de veces en mis charlas, porque realmente cuando nosotros invertimos en criptomonedas, creemos que nos podemos hacer un por cien, que tenemos posibilidades, y realmente se puede, obviamente. Pero no estamos teniendo en cuenta una cosa que es súper importante. ¿Quiénes son las personas que realmente se pueden sacar buena rentabilidad en criptomonedas? Pues no son ni los que entraron al principio en Solana, no son ni esta gente de aquí. ¿Quién es realmente? El que se puede sacar un por cien en criptomonedas es este de aquí. El propio equipo, el propio proyecto. O sea, el que mintea el token, el que hace la pool de liquidez. Los que más dinero se sacan en criptomonedas son los equipos. Es la gente que lanza proyectos. Y chicos, si lo pensamos de forma lógica, tiene todo el sentido del mundo. En el mundillo tradicional, en el web 2, en las empresas tradicionales, ¿quiénes son los que más dinero se sacan? ¿Los que invierten en la bolsa de valores?
o los que crean empresas. Los que crean empresas. Hay inversores que ganan muchísimo dinero, una barbaridad. Pero los que crean empresas son los que probabilísticamente más dinero pueden ganar. ¿Por qué? Porque están en el proyecto desde el principio. No porque han invertido, sino porque lo han creado. Entonces, de los que invirtieron en Solana en su mayoría, ¿quiénes son los que más dinero se sacan? Pues los que más dinero se sacan es el propio Solana, es el equipo de Solana, esto que tenemos aquí. Los que más dinero han ganado con Solana son estos de aquí. Y pasa con Solana y con cualquier proyecto. Entonces ya tenemos lo siguiente, proyectos que no levantan mucha financiación y que llegan a ese top 100 de CoinMarketCap. Sí, se puede hacer esa 100x. En el caso de que sean equipos, las probabilidades de hacerse 100x son mucho más altas. ¿Por qué? Porque han emprendido. En el caso de la casuística de que sean fondos de inversión, en el caso de que se haya levantado muchísima capitalización para un proyecto, incluso los fondos de inversión, sí, estarán probablemente en 50, 70, 100x. Pero las probabilidades de hacerse más de 100x también está complicado. ¿Por qué? Porque se tienen que repartir el pastel entre muchas más personas. Entonces, proyectos que realmente levanten un poquito menos de financiación y que sigan estando en ese top 100 de CoinMarketCap tienen algo más de probabilidades de hacerse ese por 100. Por ejemplo, Render. ¿Cuánto ha levantado? 47 millones. De lo que ha levantado Solana es mucho menos. De lo que ha levantado, por ejemplo, Axie Infinity, que ha levantado 300 millones, es mucho menos. Celestia ha levantado 110 millones, es mucho menos, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, en el caso de Render, ¿quién se ha podido hacer 100x? Obviamente el equipo, quizás los fondos de inversión y a lo mejor algún que otro inversor que entró nada más salir el proyecto. Aún así, con un proyecto que haya levantado casi 50 millones de financiación, sería bastante complicado ver algún por cien. De hecho, si nos vamos a la gráfica, vemos que este proyecto lo tenemos por aquí en 2 y pico dólares. ¿Y a cuánto ha llegado? A 12 y pico. Y encima teniendo en cuenta el desbloqueo de tokens. Chicos, de verdad, a la hora de pensar si un proyecto se puede hacer en muchas X, pocas X o lo que sea, lo primero, CryptoRank. ¿Cuánto dinero ha levantado el proyecto? 50 millones. Automáticamente no te puedes hacer el por cien. Las probabilidades de hacerte el por cien son extremadamente bajas. Y la única posibilidad de que existe de que te hagas ese por cien es que el proyecto se cuele en el top 15, top 10 de CoinMarketCap. A partir del top 30, top 40, top 50 en adelante, si un proyecto ha levantado esta financiación, probablemente el por cien es prácticamente imposible. Y para que lo veáis un poquito más claramente, Wormhole, ¿cuánto dinero ha levantado? 225 millones. ¿Este proyecto se va a hacer en algún momento un por cien? No, probablemente no. Otro proyecto, Aptos. Este proyecto ha levantado 350 millones. ¿Este proyecto se va a llegar a hacer un por cien? Probablemente tampoco. Probablemente, repito, probablemente tampoco. ¿Que los proyectos son muy buenos? Sí, son muy buenos. ¿Que se va a hacer un por cien? Probablemente no. Lo mismo no se lo hace ni el equipo. O sea, estos fondos de inversión de aquí, que han ayudado a levantar 350 millones de financiación, las probabilidades de que se hagan ese por cien siguen siendo relativamente bajas. Y más teniendo en cuenta de que en la ronda estratégica, que es la primera de todas, se levantó 200 millones de financiación. Entonces, Aptos durante este bullrun, ¿lo puede hacer bien? Sí. De hecho, es de mis proyectos favoritos. Lo puede hacer bastante bien. A nivel de precio, ¿se puede hacer 100x? No. ¿Se puede hacer 50? No. Un proyecto que ha levantado esto o se mete en el top 5, top 10 de CoinMarketCap y acompañan los tokenomics, o es que ni de coña se hace el por cien. Y es que si realmente lo pensáis, el cómo se distribuye todo el pastel dentro de un token sería una parte para el equipo, otra parte para los fondos de inversión, hay otra pequeña parte para el exchange en caso de que se liste en algún exchange y finalmente estamos nosotros, el público retail, el resto de inversores. Tened en cuenta de que si una de las partes no está bien equilibrada con el resto de partes, ya es muy probable que el por cien sea muy complicado. Proyectos que hayan levantado mucha financiación, la probabilidad de hacerte un por cien es mucho más baja, porque el proyecto su valuación va a ser mucho más grande, por lo tanto va a salir con un market cap mucho más grande. Equipos que hayan levantado muy poca financiación y que el público retail, o sea, nosotros meta muchísimo dinero, ejemplos, memecoins, proyectos que se encuentran o que tienen equipos un poquito más malos, un poquito más inexpertos, equipos que no son capaces de levantar millones y millones y que acaban sorprendiendo durante ese bullrun, tienen un poquito más de posibilidades de hacerse ese por cien.
De hecho, os voy a enseñar una cosa. ¿Qué proyecto fue en cuanto a market cap y teniendo en cuenta el número de X que mejor performó en el anterior bullrun? Shiba Inu, 54.777X, y es una meme coin. Si nos vamos por ejemplo a CoinGecko, al token de Pepe, y nos vamos al principio del todo, tenía un 0 y luego 6 ceros. Y si nos vamos al ATH que tuvo, ya iba por un 0 y 4 ceros. ¿Y esto por qué es? Pues es básicamente porque son proyectos que no han levantado financiación y que en el público retail, o sea, en todos nosotros, cala bastante. Metemos el dinero y como no hay financiación y la pool de liquidez es muy pequeña, el proyecto puede revalorizarse incluso mucho más. Entonces, finalmente, ¿qué proyectos se pueden hacer 1%? Primero tenemos las meme coins, que no levantan financiación y que por lo tanto se pueden revalorizar muchísimo más si entra de lleno el público retail. En el segundo caso tenemos tokens en los que el equipo ha levantado muy poca financiación porque realmente son o un poquito inexpertos o que realmente no tienen los contactos para poder levantar y hacer crecer un proyecto de una forma mucho más rápida y que al final acaban sorprendiendo y acaban revalorizándose una barbaridad. Y ya en último caso tenemos proyectos que han levantado más financiación pero que son proyectos que performan tan bien que se encuentran en las primeras posiciones de CoinMarketCap o que, aunque se cuelen en la posición 20-30 de CoinMarketCap, venían de una posición extremadamente baja con una evaluación incluso mucho más baja. Entonces, chicos, como reflexión final quiero decir lo siguiente. Las probabilidades de hacerse un % en criptomonedas son muy bajas. De hecho, vais a tener que arriesgar una barbaridad para poder haceros ese %. Si vais a buscar el %, intentad hacerlo con un dinero que de verdad, que os dé exactamente igual perderlo, porque repito, es muy complicado hacerlo. Yo llevo 7 años en criptomonedas, yo nunca me he hecho un %, ¿vale? Y algunas veces he arriesgado un poco más, otras veces he arriesgado un poco menos, pero nunca me he hecho ese %. ¿Por qué? Porque para poder hacerte el %, tienes que arriesgar lo que no hace prácticamente nadie y el 90 y tantos % pierde el dinero. Entonces lo más importante que tenéis que tener en cuenta en este bullrun no es hacerse el %. Es que cuando termine, vosotros hayáis salido del mercado con profit. Recordad que la mayoría de gente, más del 80%, pierde dinero en criptomonedas. Si vosotros podéis salir del mercado con un por 3, por 4, por 5, está súper bien. Porque ha habido gente que me ha venido a las charlas estas que hago por privado y me dice, Johnny, yo quiero hacerme un %. Y yo... Y a lo mejor quiero pasar de $1000 a 100.000. Oye, las probabilidades de que pierdas el dinero son muy altas. ¿Estás seguro? ¿Qué conocimientos tienes de criptomonedas? No, he empezado en noviembre del año pasado. Si te haces el %, eres de ese 0.01% de las personas que no tiene conocimientos y que se hace un % en criptomonedas. Pero no busques eso, busca hacerte, sobre todo si lleváis poco tiempo y si lleváis más tiempo. Bueno, lo más importante es llevar el dinero a casa. De verdad, no sabéis lo complicado que es, parece que es muy fácil, pero cuando todo está subiendo, que parece que nos vamos a ir a la luna, que nos estamos revalorizando una barbaridad, vended. Intentad vender. Ya veréis como vuestra propia cabeza os va a decir, no, aguántalo un poquito más, que me puedo sacar más dinero todavía. Y ahí es cuando viene el retroceso, se acaba el bullrun y nos quedamos dentro durante 4 años más. Entonces, si no tenéis conocimientos, intentad aprender lo máximo posible durante este bullrun. Intentad haceros un por 3, un por 4, un por 5. Oye, que está muy bien con las cosas típicas. Ya sea con, ¿qué os digo yo? Con Ronin, con Aptos, con Sui, con Sei, etcétera. Con tokens que ya están tremendamente estabilizados en el mercado. Que queréis apostar un poquito más, que queréis arriesgar un poquito más. Las probabilidades de perder el dinero son relativamente altas. Acordaos de esto, por favor. Y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame por los comentarios si tú estás intentando buscar el %, o sin embargo te conformas con un por 2, por 3, por 4, por 5. Déjamelo por los comentarios porque te voy a estar leyendo. Y chicos, muchísimas gracias por los comentarios de apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.